El gran nexo pendía en la oscuridad de espacio como una joya hecha de metal y luz. Era la estación más grande de la historia. Construido en la galaxia conocida. Miles de los barcos iban y venían de su muelle. Bahías cada hora. Dentro de su enorme salones, representantes de 300 diferentes especies alienígenas llevaron a cabo el negocio de gobernar la mitad de la galaxia. El Concordato Galáctico había dictaminado a favor de 10.000 años, y su consejo creía. Nada podía desafiar su poder. Hoy, la sala del consejo estaba más. Había más gente de lo habitual. Todos los asientos estaban ocupados. La sala circular se extendía a lo largo de 200 metros. Al otro lado con balcones que se alzan en lágrimas. Alrededor del atril central. Pantallas holográficas flotaban por todas partes, mostrando datos, mapas estelares y las caras de los representantes que asistieron. A distancia, el aire zumbaba con 100 diferentes idiomas que se están traduciendo en tiempo real. El presidente del consejo, Berot, se puso de pie. En el centro de todo, el Erapterai, una especie que parecía como cristales andantes que atraparon y luz refractada. Su cuerpo centelleaba, con colores que mostraban sus emociones a quienes sabían leerlos. Correcto. Ahora bien, esos colores transmitían confianza y superioridad. Alzó un cristal en mano, y la cámara quedó en silencio. Nosotros. Reúnanse hoy para abordar un problema que ha crecido demasiado como para ignorarlo. Barat anunció. Su voz fue traducida a todos los idiomas simultáneamente. La especie llamada humanos se ha negado nuestra autoridad. Por última vez, una ola. Una muestra de acuerdo se extendió rápidamente por la cámara. Clics, chirridos, gruñidos y sonidos que los oídos humanos jamás podrían procesar llenos. El aire. Los representantes estaban enfadados. La humanidad los había insultado. Almirante. El núcleo del Imperio Corben se alzaba. Desde su asiento. Los Corbans eran raza guerrera. Parecían enormes. Reptiles que caminaban erguidos, cubiertos de escamas gruesas y placas de armadura naturales. El núcleo era antiguo. Sus escamas eran más oscuras que la mayoría, marcadas con cicatrices de 100 batallas. Había comandado flotas que conquistó 20 sistemas estelares. Todos. Respetaba sus conocimientos militares. Los humanos son niños jugando con armas. Apenas lo entienden, dijo Dexor con voz grave y retumbante. Han existido en el espacio durante menos de 200 años. Mi familia ha servido a la Imperio por más tiempo que su totalidad. Civilización. Sin embargo, se atreven a ignorar nuestro territorio. Límites. Se atreven a rechazar el tributo. Se atreven a hablarnos de iguales. Más. Sonidos de acuerdo resonaron a través de cámara. Un representante de la mentes ancestrales, seres de energía pura que existían en trajes de contención, habló. A continuación, su voz sonaba como viento. Campanas en una tormenta. Hemos observado. Humanidad con cuidado. La mente más antigua. Dijo, son agresivos y territoriales. Se expanden sin pedir permiso. Han colonizado 47 mundos en su espacio local, y no muestran signos de deteniéndonos. Si no actuamos ahora, Tom, continuarán propagándose como una enfermedad. El embajador Chen se sentó en él. Caja de delegación humana. Un pequeño conjunto de áreas. Exceptuando especies menores. Ella era una mujer. En sus 60, con el pelo gris recogido hacia atrás. Un estilo sencillo. Ella llevaba el azul oscuro. Uniforme del cuerpo diplomático de la Tierra. Su rostro no mostró ninguna emoción mientras escuchaba. A los extraterrestres les habla de su especie como eran insectos para aplastar. Junto a ella se sentaron 2 diplomáticos más jóvenes. Ambos. Parecía nervioso. Uno de ellos,
Un hombre, James, que se llamaba James, se inclinó para susurrarle. Embajador, ¿deberíamos decir algo? Son. Hablando de acción militar. Chen negó levemente con la cabeza. Déjenlos hablar. Que nos muestren exactamente lo que piensan. De nosotros. En la tribuna, Berat activó una pantalla holográfica. Mostró el sistema Saúl, el hogar de la humanidad. La Tierra aparecía como un pequeño punto azul, rodeado de estaciones orbitales, defensa, plataformas e instalaciones industriales. Parecía impresionante desde los estándares humanos. Para el Consejo Galáctico, parecía primitivo. Como puedes ver, humano. La capacidad militar es limitada. Ver, explicó, tienen aproximadamente 300 buques de guerra, la mayoría de los cuales se convierten buques de carga con armas a bordo. Su barco más grande apenas mide 400 metros de eslora. En comparación, el buque insignia del almirante Texor tiene más de 2 kilómetros de longitud y lleva potencia de fuego suficiente para destruir un planeta. Corteza. El holograma cambió para mostrar disparos de armas humanas, proyectiles cinéticos, misiles y armas primitivas. Las armas de energía destellaron a través del exhibición. Para los alienígenas allí reunidos, parecían niños tirando piedras. Utilizan la propulsión química para muchos de ellos. Sus sistemas, un asesor científico, lo observaron con diversión. Todavía dependen de fusión nuclear para la generación de energía. Sus sistemas de propulsión más rápidos que la luz son rudimentarios e ineficientes. Según nuestros cálculos, ellos están al menos 200 años atrasados con respecto a estándar galáctico en todas las categorías. Las risas resonaron en la sala. No del tipo amistoso, sino del tipo que dijeron que estos seres pensaban que eran tan muy por encima de la humanidad que la comparación fue insultante. Bexor dio un paso al frente. Nuevamente, propongo que enviemos una sanción punitiva. Flota al sistema del alma. No para destruir por completo. Eso sería un desperdicio. Sino para enseñarles cuál es su lugar. Lo haremos. Destruiremos sus colonias exteriores. Lo haremos. Su capacidad industrial. Nosotros. Les obligará a inclinarse ante él. Consejo y aceptar la gobernanza adecuada. ¿Cuántos barcos recomienda? Ver. Preguntó. Deberían ser 300 buques de guerra. Suficiente, dijo Texor. Más que lo suficiente como para desbordar sus defensas. Nosotros. Transmitirá las exigencias de rendición. Sí. Si cumplen, instalaremos un consejo. Gobernador y estaciones de monitoreo. Sí. Si se resisten, bombardearemos sus instalaciones militares hasta que tengan. No les quedó más remedio que rendirse. Se realizó una votación. Llamado. Las pantallas holográficas mostraban el recuento a medida que llegaba. Luces verdes. Sí, luz roja. No, luz roja. La cámara. Lleno de verde. 300 civilizaciones. Votó a favor de autorizar la acción militar contra la humanidad. Solo 7 se abstuvieron. Nadie votó que no. El embajador Chen finalmente se puso de pie. Sus 2 diplomáticos subalternos parecían. La miró con los ojos muy abiertos. Hablando ahora. Después de que la votación pareciera inútil. Pero Chen caminó tranquilamente hacia el orador. Piso. Ver parecía molesto, pero lo permitió. Que se acerque. El consejo reconoce. Embajador Chen de la Tierra. Vera lo anunció con apenas disimulo. Desprecio. Chen miró a su alrededor en la habitación. Lentamente. Ella estableció contacto visual con él. Tantos representantes como ella pudiera. Cuando habló con voz tranquila y clara. Durante 5 años, he permanecido en esta posición. Cámara y pedí un trato justo. Han solicitado negociaciones comerciales abiertas. He buscado acuerdos de defensa mutua. Me he ofrecido a compartir nuestra cultura, nuestra arte, nuestra música.
Cada vez que tienes. Nos despidieron, nos llamaron. Primitivo. Te has reído de nosotros. Logros. Nos han tratado como. No somos nada. Hizo una pausa, dejándola. Las palabras se asientan en la cámara. Hoy tú. Votaron para atacar nuestros hogares, para matar a nuestros gente, para esclavizar nuestra civilización. Bajo tu mandato. ¿Crees que esto? Tranquilo. ¿Crees que no podemos detenerte? Los colores de Berat cambiaron para mostrar impaciencia. ¿Tiene algún sentido este discurso? Embajador, ¿ha finalizado la votación? La flota se zarpará hoy mismo. John. San Juan Sanchen sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien, quien conocía un secreto que los demás desconocían. Yo, te doy una última advertencia. Ella, dijo, no tienes ni idea de lo que eres. Despertar. No tienes ni idea de quiénes somos. Realmente lo son. Basta con mirar nuestros barcos y ver armas primitivas. Mira nuestras mundos y ver defensas débiles. Estás cometiendo el mayor error en la historia de tu civilización. La sala estalló en carcajadas. No risitas educadas, burlas en toda regla. Risas. Algunos representantes en realidad se pusieron de pie para reír más fuerte. Podían. No puedo creer la audacia de este ser humano. Mujer, representante de una especie apenas salida de su propio sistema solar, amenazando el Consejo Galáctico. La risa de Texor fue su voz profunda resonó con fuerza. La cámara. Tus amenazas son divertidas. Humano. Cuando mi flota llegue a la Tierra, yo recordaré tus palabras. Quizás lo haga. Mantenerte con vida solo para que puedas presenciarlo. Tu especie aprendiendo humildad. Chen. La sonrisa nunca flaqueó. No necesitaré presenciar nada. Almirante. Usted será quien aprenda. Y recordarás este momento. Tú. Recordarás que fuiste advertido. Hombres. Ella se dio la vuelta y regresó con ella. Palco de delegación. James se inclinó hacia adelante. Otra vez. Embajador. ¿Qué hacemos ahora? Ahora. Chen dijo en voz baja, sentándose y cruzó las manos sobre su regazo. Ahora nosotros. Mira. Ahora esperamos. Ahora los dejamos. Descubre exactamente qué sucede cuando tú amenazan el hogar de la humanidad. En él. Bert ya estaba hablando en la tribuna. Organizar la logística. Los 300 barcos se reunirían en el punto de encuentro Gamma. Un sistema neutral, 2 semanas de viaje desde Saúl. Desde allí, harían la final. Saltar al espacio humano. El núcleo. Dirige la operación personalmente. Sería una demostración de fuerza de la humanidad. Jamás lo olvidaría. Los representantes salieron de la cámara, ya, celebrando su victoria. Algunos discutieron qué recursos utilizarían. Reclamación desde el espacio humano después de conquista. Otros hablaron de cuál. Los mundos humanos serían un buen lugar para unas vacaciones. Destinos una vez que fueron adecuadamente civilizados. Todos ellos eran seguros de sí mismos. Solo unos pocos se percataron de que el embajador Chen seguía sonriendo mientras se marchaba. Oficina de delegación humana, una habitación pequeña. Escondido en un rincón olvidado de Gran Nexo. Chen selló la puerta tras de sí. Su personal caminó hacia un lugar seguro. Terminal de comunicaciones y entró en una largo código descifrado. La pantalla parpadeó, mostrando el sello de el Comando Espacial de la Tierra Unida. Embajador Chen, autenticación. Confirmado. Una voz habló desde el altavoz. Ejecutar. Protocolo del sol de medianoche, dijo Chen con calma. Picaron el anzuelo. La flota se está formando. Tal como se predijo. 300 barcos. Comandado por el almirante Tex Cuerpo del Imperio Corvan. Actuarán en Gamma. Y luego saltar a Seúl. Había pausa en el otro extremo. Luego una mujer.
Una voz fría y precisa respondió. Confirmado. Embajador, Almirante Vázquez. Le envía saludos. La flota fantasma está en posición. Estaremos listos para recibirlos. Nuestros invitados. Chen se permitió un verdadero. Sonríe. Ahora dile al almirante que lo haga. Memorable. Que vean lo que sucede cuando subestimas a la humanidad. Deja que aprendan que no somos su presa. Creemos que sí. Mensaje recibido. Salida del comando terrestre. La pantalla se oscureció. Chen permaneció sentado en la tranquila oficina durante un largo rato. Momento. Sus diplomáticos jóvenes se quedaron mirando. La miró con expresiones confusas. Tenían ni idea del protocolo Sol de medianoche. Querían decir que nunca habían oído hablar del fantasma. Flota. No conocían los secretos que la Tierra había estado ocultando de la galaxia. ¿Qué sucede ahora, embajador? James finalmente preguntó. Chen se puso de pie y se sirvió un trago de una pequeña gabinete. Whisky humano reservado para ocasiones especiales. Ocasiones. Ella alzó la copa en una. Brindemos por el aire vacío. Ahora, James, nosotros. Dals exactamente lo que pidieron. Querían ver la verdadera naturaleza de la humanidad. Naturaleza. Querían poner a prueba nuestra fuerza. Querían enseñarnos nuestra un lugar en la galaxia. Dio un sorbo de el whisky. En cambio, vamos a enséñales una lección que jamás olvidarán. Olvídalo. Les vamos a enseñar que 300 años de evolución de la guerra humana. Parece cuando se aplica a una galaxia. Escala. Fuera de la oficina, el gran Nexus continuó con su actividad diaria. Los barcos iban y venían. Los extraterrestres realizaban comercio y política. La gran maquinaria de la civilización galáctica se volvió como siempre lo había tenido, confiando en su poder y permanencia. Ninguno de ellos sabía que en la oscuridad entre las estrellas, 8 enormes buques de guerra colgaban en perfecta silencio, envuelto en una capa, esperando, observando. Cada uno más grande que cualquier otra cosa. El Consejo Galáctico jamás había construido. Cada uno. Uno que lleve suficiente potencia de fuego para acabar. Civilizaciones. Cada una estaba tripulada por humanos que se han entrenado toda su vida para esto. En ese momento, la trampa estaba lista. La presa estaba llegando. Y la humanidad estaba a punto de mostrarse. La galaxia que habían transformado drásticamente. Subestimó fatalmente quién era el verdadero. Los depredadores lo eran. El almirante, el núcleo, se mantenía firme. En el puente de su buque insignia, los tiempos. Colmillo dominante asterisco, y observó con satisfacción al reunirse la flota. A su alrededor, 300 buques de guerra estaban suspendidos en él. Oscuridad del espacio en el punto de partida. Gamma. Cada una obra maestra de ingeniería del Consejo Galáctico. Batalla. Cruceros, destructores, portaaviones y los recipientes de soporte formaron una estructura perfecta. Formación militar que se extendía por miles de kilómetros. Eso sí que era poder. Eso era fuerza. Eso era lo que 10.000 años de civilización galáctica podrían producir cuando optó por hacer cumplir su voluntad. Informe de Estado. Orden Vexor. Su oficial táctico, un joven Corinto, consultó sus pantallas. Todos los informes de los barcos. Listo para el salto, almirante. Armas cargadas. Escudos a máxima potencia. La flota está formado y a la espera de tus órdenes. Vexor. Asintió. Había pasado 3 días. Reuniendo esta fuerza, sacando barcos de varias flotas de miembros del Consejo. El núcleo. Las furgonetas proporcionaban los pesados cruceros de batalla. Los Ptari aportaron barcos de ataque rápidos, con armas de energía avanzadas. El Rexiano. La organización colectiva envió portaaviones cargados de cazas.
artesanía, incluso algunas de las especies menores. Había enviado barcos deseosos de participar en lo que todos creían que sería fácil. Victoria. Envía el salto final. Cálculos para todos los vasos. Dexor. Ordenado. Emergeremos al borde de el sistema Saúl exactamente como estaba previsto. Los humanos nos verán venir. Lo harán. Tener tiempo para entrar en pánico. Tiempo para darse cuenta. La resistencia es feudal. Solo entonces proclamaremos la rendición. Términos. Alrededor del puente, su tripulación. Funcionó de manera eficiente. Ya lo habían hecho muchas veces antes. El Imperio Corben había conquistado mundos. Durante siglos antes de unirse a Consejo Galáctico. Esto era rutinario, pero algo le inquietaba a Zor. Una vocecita que susurró duda. Él recordaba el rostro de la embajadora Chen, su sonrisa, su absoluta confianza, incluso cuando ella se encontraba ante 300 civilizaciones que votó para aplastar a su pueblo. Los guerreros lo sabían. Confianza cuando lo vieron. Chen tenía. No he estado fanfarroneando ni fingiendo valentía. Cara. Ella realmente había creído lo que dijo ella. Bexor negó con la cabeza, descartando la idea. Los humanos eran joven, inexperto. No sabían nada de la guerra real. Escala galáctica. La confianza de Chen era simple ignorancia. Ya aprendería. Almirante, estamos recibiendo una prioridad. Mensaje del Gran Nexo. El responsable de comunicaciones lo anunció. El presidente Berat desea dirigirse a usted. Antes de que la flota salte. Un holograma se materializó frente al núcleo. Vers. Su forma cristalina resplandecía con colores de anticipación y entusiasmo. Almirante. Núcleo TX. El Consejo quería desear tu éxito en esta misión. Hazlo. Rápido. Que sea decisivo. Demuestra esto. ¿Qué sucede cuando los humanos son primitivos? La especie desafía la autoridad galáctica. Se hará, respondió el orador. Dentro de 3 días después, la humanidad estará arrodillada ante el Consejo. Excelente. Y el almirante intenta minimizar las bajas. Son más útiles como mano de obra que como cadáveres. Una vez que comprenden su lugar, ellos podría aportar algo valioso a civilización galáctica. El holograma se desvaneció. El núcleo volvió a su pantallas. 3 días. Eso fue generoso. Él esperaba. La operación requiere menos de 1. Todo. Los buques informan que están listos. Almirante Star. Anunciado. Pongamos fin a esta farsa. Todos los barcos salten a mi señal. 3, 2, 1. Señal. Las estrellas se retorcieron. El espacio se plegó. 300 buques de guerra desaparecieron de la zona de operaciones. Punto gamma y reapareció en el borde del sistema Saúl, a 14.000 millones de kilómetros de el Sol de la Tierra. Inmediatamente, sensores en todo el mundo. La flota comenzó a escanear el núcleo. Observó cómo los datos alimentaban su análisis táctico. Exhibición. Había alma, los humanos. Estrella amarilla. Ahí estaban los planetas. Pequeños puntos en la pantalla. Júpiter. Saturno, los gigantes gaseosos, Marte, la Tierra. Vecino rojo, y allí el tercer planeta. Del Sol provenía la Tierra misma. Contactos. El oficial de sensores dio la voz de alarma. Múltiples. Plataformas de defensa detectadas. Orbital. Instalaciones alrededor de los planetas exteriores. Son diseños antiguos, en su mayoría automatizados. ¿Alguna señal de su flota?, preguntó Dexor. Negativo. Almirante, estamos detectando firmas de potencia de varias estaciones, pero no grandes formaciones navales. Ahora estamos analizando el sistema con mayor profundidad. Esto desconcertó al núcleo. Cuando un enemigo, una flota apareció en tu puerta, tú respondió con todos los buques de guerra disponibles.
Formasteis posiciones defensivas. Preparados para luchar. Los humanos estaban haciendo nada de esto. Quizás huyeron más profundamente. Dentro del sistema, sugirió Sexar. Acobardados tras su planeta. O quizás se rinden sin luchar. Otro oficial comentó, ven nuestro números y ninguna resistencia es imposible. Texor no estaba convencido. Algo no andaba bien. Pero él siguió adelante. Dejó de lado ese sentimiento y dio la siguiente orden. Todas las naves, avancen al sistema. Velocidad de combate. Apunta y destruye esos plataformas de defensa a nuestro paso. Dejen. La humanidad observa cómo caen sus defensas. De uno en uno. La flota avanzó como una marea metálica. Las plataformas de defensa humana. Abrió fuego cuando llegaron los barcos del Consejo. Dentro del alcance. Los misiles atravesaron la zona. Espacio. Rayos de proyectiles cinéticos, pero las plataformas eran antiguas y automatizadas. Predecible. El punto de la flota del Consejo. Los sistemas de defensa repelieron los ataques. Apartados como insectos. Rayos de energía penetrantes. Fuera de los barcos del Consejo y uno por una de las plataformas humanas explotó en brillantes destellos de luz. Plataformas. Destruido, almirante, dijo el oficial de armas. Informaron, nuestra flota no ha sufrido bajas. Impacto mínimo en los escudos. La flota. Continuaron adentrándose más en el sistema. Ellos. Pasó la órbita de Neptuno, luego la de Urano. Luego Saturno. Aún no hay señales del humano. Flota. Esto es demasiado fácil, murmuró Dexor. Señor, ¿dónde están sus barcos? Incluso si planean para rendirse, posicionarían sus flota en algún lugar donde pudiéramos verla. Mostrar algo de orgullo. Esto está mal. Tal vez su flota se esconde detrás de uno de los planetas. Alguien sugirió nuestros sensores. Los detectaría. El oficial de sensores dijo con seguridad. Estamos utilizando la tecnología activa. Escaneando todo el sistema. Nada más grande que un transporte civil. Está apareciendo. Pero algo le molestaba. El oficial de sensores también. Corrió. Comprobaciones de diagnóstico en su equipo. Todo funcionaba a la perfección. Sin embargo, él tenía una extraña sensación, como si algo estuviera. Los observaban, como si unos ojos los vigilaran. Desde la oscuridad. Continúa escaneando. Dexor ha dado su pedido. Revise todo 2 veces. Los humanos pueden ser primitivos, pero el embajador Chen tenía demasiada confianza. Ella sabía algo. La flota cruzó Júpiter. Órbita. Ahora se encontraban en la órbita interior. Sistema, acercándose a Marte. La Tierra estaba justo más allá de un viaje de unas pocas horas más en su velocidad actual. Muy por encima y por debajo. El plano de la eclíptica donde los planetas orbitaba. En la fría oscuridad, donde no. Los barcos normalmente viajaban. 8 enormes. Los objetos colgaban en perfecto silencio. Llevaba allí semanas esperando. Observando. Registrando cada movimiento. La flota del Consejo se fabricó. Estos no eran buques civiles. No eran transportistas de carga reconvertidos. Con armas atornilladas. Estas eran instrumentos de guerra diseñados para un propósito específico. Diseñado por una especie que había pasado 300 años perfeccionando el arte de matar. Los tiempos de ajuste de US Times fueron la más grande de ellas. Medía 2,8 kilómetros. De proa a popa. Su casco no estaba hecho de metales simples, pero de compuestos. Materiales que absorbían y desviaban energía. Su piel estaba salpicada de cientos de puertos de armas. Cada uno capaz de disparar proyectiles que podían agrietar una luna. Sus reactores produjeron suficiente energía para abastecer a una pequeña ciudad, y cada vatio de esa potencia podría ser
dirigido hacia armas o escudos o motores que podrían acelerar. Enorme nave como un avión de combate. El puente Times Reckonings. La almirante Elena Vázquez observó la exhibición táctica con frialdad, calculando. Ojos. Tenía 52 años y ojos cortos. Su cabello oscuro empieza a encanecer en las sienes. El uniforme estaba impecable. Su postura era perfecta. Había comandado barcos durante 30 años. Y antes de eso, ella había sido una piloto de combate. Sabía de combate espacial. La forma en que un músico conocía su instrumento. La flota del Consejo ha destruido él. Plataformas automatizadas. Su táctica. El oficial informó. Teniente comandante. Park era joven pero brillante. Él tenía. Se graduó como el mejor de su clase en Mars. Academia Naval. Están en proceso. Hacia la órbita de Marte exactamente como se predijo. Claro que sí, dijo Vázquez. En silencio. Creen que esto ya lo es. Ven objetivos fáciles y asumen que eso es todo. Todo lo que tenemos a su alrededor. The Times. El equipo de puentes de Reckonings Times trabajó en silencio concentrado. Eran profesionales. Todos ellos se habían entrenado durante años. Para este momento. Conocían al Consejo. Su flota lo superaba en peso en una proporción de 300-8. Lo hicieron. No les importaba. Tenían confianza en su barco, su entrenamiento y su comandante. ¿Estado de la flota fantasma? Preguntó Vázquez. Todos los barcos. Prepárense. La almirante comandante Sarah Chen respondió. Ella era la oficial ejecutiva del almirante. No tiene ninguna relación con el embajador Chen, pero simplemente, como competente. Campos de camuflaje que se mantienen en 100%. La flota del Consejo aún no muestra señales de. Nos detectan. Todos los equipos son buenos. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que alcancen la zona de interacción? 2 horas y 17 minutos a la velocidad actual. La almirante Vázquez asintió. Ella lo había planeado. Esta operación hasta el segundo. La zona de interacción era un área específica de espacio alrededor de Marte donde la flota fantasma podría desenmascararse en un cerco perfecto de el enemigo donde cada ventaja pertenecen a la humanidad. Ella activó una canal de comunicación que la conectaba a los otros 7 capitanes de acorazados. Sus rostros aparecieron en su pantalla. El capitán Rodríguez de aquella época. Asterisco de venganza. Capitán Okonkwo de los tiempos. Un asterisco desafiante. Capitán Tanaka del Times. Implacable. Asterisco. Capitán O'Brien del Times. Asterisco indomable. Capitán Xiao de el Times. Asterisco soberano. Capitán Al-Rahman de los tiempos. Invicto. Asterisco. Capitán de León del Times. Asterisco de retribución. 7 barcos, 7 capitanes. Cada uno de ellos un veterano de docenas de operaciones. Cada uno listo para mostrarlas. Galaxia. Como era realmente la guerra humana. Me gusta. Este es el final del almirante Vázquez. Control de estado. Uno por uno, los capitanes. Informado. Todos los sistemas en perfecto estado. Todas las armas. Listos. Todas las tripulaciones en sus puestos de combate. Bien. Vázquez dijo. Todos ustedes saben que. Plan. Cuando dé la orden de camuflaje. Tú. Tendrán 0,3 segundos para adquirir los objetivos. Y fuego. La flota del Consejo estará en desorden. Entrarán en pánico. Usa eso. Pánico. Golpéalos fuerte. Golpéalos rápido. No les muestres piedad hasta que se rindan. Y si no se rinden, almirante, preguntó el capitán Rodríguez. De Vázquez. Su expresión se endureció. Entonces se los mostramos. ¿Qué sucede cuando amenazas la Tierra? Enviarles un mensaje escrito en fuego y una destrucción que la galaxia jamás volverá a experimentar. Olvídalo. Nos aseguramos absolutamente de que nadie comete jamás el error de subestimando a la humanidad otra vez.
Los capitanes asintieron. La comunicación terminó. Vázquez volvió a su principal exhibición, observando la flota del Consejo. Avanzan como corderos al matadero. Almirante, dijo el teniente Park, con vacilación. Permiso para hablar libremente. De acuerdo. Nos superan en número por casi 40. Uno incluso con nuestra ventaja tecnológica. Son probabilidades terribles. Vázquez miró a la joven oficial. Comprendía su preocupación. En teoría, esto fue un suicidio. 8 barcos contra 300. Pero Park no entendió lo que ella. Entendido. Lo que todo ejército humano. Los oficiales lo aprendieron en su entrenamiento. Teniente, déjeme contarle sobre humanidad. Vázquez dijo, por miles. Durante años, luchamos entre nosotros, nación contra nación, ejército contra ejército. Nosotros. Desarrollaron armas que podrían acabar con todo. La vida en nuestro planeta. Creamos estrategias y tácticas perfeccionadas a lo largo de siglos de una guerra brutal. Aprendimos a ganar. Contra todo pronóstico porque la supervivencia dependía de ello. Hizo un gesto. A la pantalla, mostrando el Consejo. Flota. Esos barcos de allá afuera, eran construidas por civilizaciones que han estado en paz durante siglos. Combaten en escaramuzas menores y en enfrentamientos con la policía. Acciones. Siguen una doctrina que no han cambiado en 1000 años. Han olvidado cómo es una guerra de verdad. La sonrisa de Vázquez era fría y depredadora. Nunca lo olvidamos. Nos llevamos todo lo que teníamos. Aprendido de la historia de la humanidad, cada batalla, cada estrategia, cada dificultad. Lección comprada con sangre, y nosotros. Lo aplicó a la guerra espacial. Estos barcos no son solo tecnología. Son armas empuñadas por una especie que nunca han dejado de ser guerreros. Hoy, la galaxia aprende qué es eso. Park asintió lentamente, comprendiendo. Un resplandor se dibujó en sus ojos. Ahora, dijo Vázquez, volviendo a su exhibición. Permítanos mostrar. Ellos. Todas las naves mantienen el camuflaje. Esperen a mi señal. Cuando nos desactivemos el camuflaje, se las daremos. Exactamente 5 segundos para darse cuenta de que habían hecho un terrible error. Luego presentamos el Consejo Galáctico a la guerra humana. Veces. Reckoning Times y sus barcos hermanos. Colgaba en la oscuridad. Invisible y esperando. Sus reactores zumbaban con un poder apenas contenido. Sus armas estaban cargados y listos. Sus tripulaciones estaban centrados y decididos. El Consejo. La flota continuó avanzando, sin saber que no eran cazadores acercándose a su presa. Eran presas conducidas a una trampa, por depredadores supremos a los que nunca vieron venir. El almirante Texor permaneció de pie con las manos extendidas, abrazado a la espalda, mirando a Marte. Aumentar de tamaño en la pantalla principal. El planeta rojo flotaba en el espacio como un gigante. Esfera oxidada y fría. Podía ver humanos. Colonias salpicadas por su superficie. Ciudades abovedadas donde miles de humanos vivían. Pronto esas ciudades recibirían gobernadores del Consejo. Los humanos. Aprendan a servir a sus superiores. Señor, nosotros. Han alcanzado la posición óptima. Sexar. Informado. Órbita de Marte alcanzada. Todas las naves. Estamos en formación. Estamos listos para difundir la exigencia de rendición. Texe. Asintió con satisfacción. La flota se había dispuesto en una formación de victoria alrededor de Marte. Era una demostración tradicional de poder del Consejo. Barcos dispuestos en perfecta geometría. Patrones que demostraban la militaridad, precisión y fuerza abrumadora. De la superficie de Marte, los humanos la verían. Levántate y verás 300 buques de guerra a tu alrededor. Su planeta. Sabrían que la resistencia era feudal.
Abre un canal hacia la Tierra, ordenó Dexor. Todas las frecuencias. Quiero que cada ser humano con una radio para escuchar esto. Las comunicaciones. El oficial manejaba su consola. Canal abierto. Transmitiendo Admiral. Todas las frecuencias. El núcleo Dex se dibujó a sí mismo. Hasta su altura máxima. Fue un momento. Lo recordaría para siempre. Ese día. La humanidad aprendió humildad. La gente de Tierra, habla el almirante Tex Corore de el Imperio Corben, al mando de Flota del Consejo Galáctico. Tú. La civilización ha desafiado al Consejo. Autoridad por última vez. Tú. La negativa a aceptar la ley galáctica termina. Hoy estás rodeado. Estás superados. Estás derrotado, dijo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. 13 planetas y cientos de órbitas. Estaciones. Estoy autorizado a ofrecer condiciones de rendición. Apague sus instalaciones militares. Regresen sus naves a la órbita terrestre y desármalos. Prepárate para recibir consejo. Gobernadores que guiarán a su especie hacia una civilización adecuada. Si usted cumple de inmediato, las bajas serán mínimas. Si usted resiste, cada alarma en los tiempos. Los colmillos dominantes gritaron al unísono. La cabeza del núcleo se giró bruscamente hacia su sensor. Exhibición. Su oficial táctico era, mirando fijamente la pantalla con los ojos muy abiertos, llenos de conmoción e incredulidad. Contactos. El oficial de sensores gritó. Múltiples. Contactos masivos. Están apareciendo por todas partes. A nuestro alrededor. ¿Qué? ¿Dónde? El núcleo. Exigió. En todas partes, señor. Encima de nosotros. Debajo de nosotros. Por todos lados. Simplemente. Aparecieron de la nada. 8 enormes firmas en la pantalla de visualización. Espacio. Parecía brillar y desgarrarse. La realidad se distorsionó. Y entonces ellos. Allí. 8 barcos, cada uno enorme. Cada uno repleto de armas. Cada uno. Una pintada en gris oscuro y azul. Colores del espacio terrestre unido. Comando. Se habían materializado en un esfera perfecta alrededor de la flota del Consejo, rodeando los 300 barcos como una jaula. El barco más grande colgaba directamente encima del tiempos dominante colmillo asterisco cerca, lo suficiente como para que el núcleo pudiera ver los detalles. En su casco. La miró fijamente con el horror naciente. Aquello empequeñecía a su buque insignia. El tiempo dominante de los colmillos fue de 2 kilómetros. Largo. Y él siempre había pensado que era enorme. Esta nave humana medía casi 3 kilómetros. De proa a popa y el doble de ancho. El casco estaba cubierto de placas angulares que absorbió la luz en lugar de reflejarla. Tenía puertos de armas salpicados por toda su superficie como los ojos de una araña. A lo largo de su costado su nombre estaba pintado con letras de 5 metros de altura. Escudos arriba. Todas las armas apuntan a esos barcos. Dexor rugió. Pero incluso cuando la tripulación se apresuró a responder, una voz se cortó. A través de todos los canales de comunicación en la flota del Consejo. Una voz humana. Femenina. Frío como el vacío de la flota del Consejo Espacial. Esta es la almirante Elena Vázquez de Comando Espacial de la Tierra Unida. Viniste a nuestro hogar. Amenazaste a nuestra gente. Tú. Creía que éramos débiles. Dexor lo observaba. La pantalla táctica se ilumina al apuntar. Soluciones. Sus barcos intentaban bloquear armas sobre los dreadnoughts humanos. Pero las naves humanas se movían. A pesar de su enorme tamaño les permitió maniobrar. Como luchadores, cambiaron de posición. Con una agilidad imposible. Ubicándose en campos superpuestos. De fuego que cubría todos los ángulos de enfoque. Hiciste suposiciones basadas en lo que podías ver, continuó Vázquez.
Usted examinó nuestra flota civil y pensábamos que eso era todo lo que teníamos. Tú nos subestimaste. Esa fue tu primera vez. Error. Venir aquí fue tu segundo error. Abran fuego, ordenó Teescore. Todos. Los barcos disparan a discreción. 300 buques de guerra abrieron fuego. Disparar simultáneamente. Rayos de energía atravesando el espacio. Los misiles salían disparados de los tubos de lanzamiento. Rayos de plasma cruzaron el oscuridad. La cantidad de potencia de fuego. Dirigidas a las 8 naves humanas. Habrían sido suficientes para arrasar un planeta. Los escudos humanos se iluminaron como pequeños soles mientras la andanada los alcanzó. Los colores ondularon. A través de barreras invisibles como la energía. Absorbido y dispersado. Por un momento, Teexor sintió esperanza. Ningún escudo podía resistir tanta potencia de fuego. Entonces la luz se desvaneció. Los escudos humanos resistieron. Los 8 barcos resultaron ilesos. Imposible, susurró Sestar. Tú. Las armas son impresionantes, dijo Vázquez. Dijo. Había casi diversión en ella. Tono. Según sus estándares, permítame. Te mostraremos cómo son las armas humanas. El Times Reckoning Times despidió. Tren. Cañones montados a lo largo de su lomo. Desatados. Una lluvia de proyectiles sólidos. Acelerado a una fracción significativa de velocidad de la luz. Estos no eran los lentos. Rondas cinéticas que el Consejo había visto desde plataformas de defensa humana. Estas eran proyectiles penetrantes fabricados de tungsteno y uranio empobrecido, cada uno acumulando varias toneladas, moviéndose tan rápido que giraban. El espacio se calentaba a su alrededor. Golpearon un crucero de ataque Ptari que tenía. Se posicionó frente al Times. Asterisco de cálculo. El crucero. Los escudos se encendieron y colapsaron. Milisegundos. Las balas atravesaron. El casco parecía de papel. Entraron. Por un lado y por el otro, dejando agujeros brillantes de 5 metros de ancho. Secundario. Las explosiones se propagaron a lo largo del crucero. Longitud. Su núcleo de potencia alcanzó un estado crítico. El barco explotó en un destello de luz, que por un breve tiempo rivalizó con el propio Marte. Los 8 dreadnoughts humanos abrieron fuego. La flota fantasma había sido diseñada para un solo propósito: ganar batallas contra fuerzas numéricamente superiores a través de una potencia de fuego y una tecnología abrumadoras. Superioridad. Cada lección que la humanidad tenía aprendido de siglos de guerra se han vertido en estos barcos. The Times. Vengeance Times disparó su lanza de plasma. Armas. Corrientes de materia sobrecalentada contenían. En botellas magnéticas y aceleradas a velocidades increíbles se extendieron y tocó 3 destructores del Consejo. Los escudos duraron menos de un segundo. El plasma quemó los agujeros, vaporizándose. Armadura, derritiéndose, aclara la garganta. Mamparos, cocinando todo dentro. Los tiempos desafiantes, lanzaron. ¿Cuántos torpedos? Eran armas que utilizaban principios de mecánica cuántica que el Consejo no lo entendieron del todo. Cuando ellos fueron golpeados, no solo explotaron. Causó interrupciones localizadas en él. Una fuerte fuerza nuclear que contenía la materia. Juntos, un portaaviones rexiano tomó un directo. El impacto. La mitad del barco simplemente dejó de existen a nivel atómico, convirtiéndose en energía en una explosión que consumió. La otra mitad. Los tiempos implacables. Empleó sus cañones de iones pesados. Corrientes de partículas cargadas invisibles. A simple vista, se extendía a través del espacio. A casi la velocidad de la luz. No les importaba. Sobre escudos o armaduras. Penetran. Todo y provocó una catástrofe. Fallos eléctricos en los sistemas del barco. 4 embarcaciones del Consejo quedaron a oscuras cuando cada
El sistema eléctrico a bordo se quemó. Simultáneamente. La batalla que la. Se espera que el Consejo Galáctico sea sencillo. La actuación policial se había convertido en una matanza. Maniobras evasivas. El núcleo gritó: dispersad la flota. No se agrupen, sino que se dispersen. Era exactamente lo que los humanos querían. La flota fantasma se había posicionado para crear zonas de muerte superpuestas. No importa. Donde huyeron los barcos del Consejo, ellos. Entró en el arco de fuego de al menos 2 dreadnoughts humanos. Los tiempos inconquistables. Los tiempos demostraron por qué se había ganado. Ese nombre recibió críticas de 20 concejales. Barcos simultáneamente. Sus escudos parpadearon, pero resistieron. Entonces, respondieron al fuego con armas llamadas masa. Conductores. Estos proyectiles lanzados no. Mucho más grandes que un puño humano, pero ellos. Los lanzó por miles, creando nubes de metralla hipersónica, que destrozaban todo a su paso. 6 barcos que habían estado disparando contra él. Tiempos invictos fueron desgarrados. En segundos. Dexor observó su táctica. Exhibición con horror. En menos de 5. En cuestión de minutos, había perdido más de 40 barcos. 40 barcos. Y los humanos no habían perdido ni un solo barco. Una sola nave. Sus escudos eran, oponiéndose a todo lo que el Consejo les arrojó. Señor, necesitamos retirada, dijo Sexar con urgencia. Nosotros no podemos ganar esta batalla. Nos superan en número. 30 naves contra ellos, rugió Texor. 8. Tenemos que hacerlo. Los tiempos dominantes. Los tiempos de los colmillos se sacudieron violentamente. Sonaron las alarmas. Se apagaron las luces principales. Sustituida por luces rojas de emergencia. Han sido golpeados. Alguien gritó. Varios. Impactos. Escudos al 40%. Teescore. Miró la pantalla. Los tiempos. Se avecinaban tiempos de ajuste de cuentas. Su arma. Puertos resplandecientes con una luz mortal. Mientras él. Observé. Otra ráfaga de cañones de riel. Las balas salieron disparadas. Su barco se balanceó. De nuevo. Se aferró a su silla de mando. Para evitar ser arrojado a la cubierta. Escudos al 15%. Brechas en el casco en la cubierta 7. Hasta el 12. Tenemos bajas. Esto fue imposible. Esto no podía estar pasando. El Corben. El Imperio había conquistado mundos. Él había comandó flotas victoriosas durante décadas. ¿Cómo eran estos humanos? Estos niños. Apenas fuera de su sistema doméstico. Destruyendo sus fuerzas. Otro consejo. Explotó un crucero de batalla. Luego, 2 más. Las naves humanas avanzaron a través de la batalla. Espacio como depredadores entre presas. Eligieron los objetivos metódicamente. No lo hicieron. Disparos desperdiciados. Cada vez que disparaban, los barcos del Consejo murieron. Todos los barcos se reagrupan en mi posición. Ordenada por Score. Concentra el fuego en el humano más cercano. Buque. Si concentramos nuestra potencia de fuego. Almirante. Los tiempos soberanos camino tiempos. Se ha ido y los tiempos eternos podrían. Asterisco y el glorioso amanecer de los tiempos. Asterisco. 3 naves capitales más desaparecieron. Así, sin más, llegó el ajuste de cuentas de los tiempos. Los tiempos se acercaron a los tiempos dominantes. Captura el asterisco. La voz de Vázquez se escuchó por el comunicador. Otra vez. Almirante del núcleo, te doy a elegir. Ríndete ahora y yo. Permitirá que tus barcos supervivientes. Vete. Sigue luchando y yo. Destruir cada una de las embarcaciones de su flota. Tienes 10 segundos para decidir. Las garras de Dexor se clavaron en su mando. Silla. ¿Rendirse ante los humanos? ¡Qué vergüenza! Sería insoportable. Él preferiría morir, pero él miró su táctica. Exhibición.
74 barcos destruidos. 74 barcos en menos de 15 minutos. La flota no estaba librando ninguna batalla. Estaba siendo exterminado sistemáticamente. Él pensó en su tripulación. Miles de Corbons a bordo de este barco solamente. Decenas de miles en toda la flota. Eran guerreros. Sí, pero esto no fue justo. Lucha. Esto fue una ejecución. Almirante, nosotros. Tienen noticias entrantes. El oficial de sensores gritó. El ajuste de cuentas del Times es. Disparando de nuevo. Los disparos del cañón principal del riel. Golpeó los tiempos dominantes de colmillos. Directamente en la sección del motor. Los escudos, ya debilitados, colapsaron. Por completo. Las balas atravesaron casco y hacia el reactor principal. Contención. Las alarmas sonaron cuando el reactor inició una parada de emergencia para evitar una brecha crítica. Hemos perdido energía principal. Motores fuera de servicio. Armas. Desconectado. Estamos perdidos en el espacio. Núcleo Dex. Sintió como su orgullo se desmoronaba. Fue derrotado. Completamente. Totalmente derrotado por una especie. Lo había considerado primitivo. Señala él. Flota, dijo en voz baja. Alto el fuego. Nosotros. Ríndete. Sestar lo miró fijamente. Señor. Hazlo. El núcleo rugió. Señala a nuestro. Ríndete antes de que mate a todos. El mensaje se envió a todos los ayuntamientos. Frecuencias. La palabra de que ningún almirante de Corbón había dicho en 300 años. Ríndete. Uno por uno. Los barcos restantes del Consejo estaban propulsados. Bajaron sus armas. Se quedaron sentados en el espacio. Rodeado de escombros y cuerpos y restos destrozados de más de 100 buques de guerra. Los dreadnoughts humanos mantenían sus fuego pero mantuvo los objetivos fijados en cada embarcación superviviente. La voz de Vázquez. Me encontré con la comunicación una vez más. Alto el fuego. Todas las naves humanas deben mantenerse en pie. Se buscan soluciones, pero no disparen. El tiroteo cesó. El repentino silencio fue ensordecedor. Atmósfera liberada por los cascos perforados. Las balizas de emergencia aullaban desde la vía de escape. Cápsulas. Flota del Consejo, permanecerás en esa posición, ordenó Vázquez. No lo harás. Muévete. No podrás potenciar las armas. Tú. No intentará huir. Cualquier barco que. Los intentos de huida serán destruidos. ¿Eso lo entiende? Cualquier barco. Entendido. Texor dijo con voz hueca. Miró a su equipo de puente. Estaban mirando fijamente a. Sus exhibiciones eran de conmoción. Se habían ido. Punto de escala gamma confiado y victoriosos. Regresarían a casa. Derrotados y humillados. Si ellos. Regresó a casa en absoluto en el puente de los tiempos, asterisco de cálculo. La almirante Vázquez se permitió una sonrisa de satisfacción. La batalla había terminado. Todo salió exactamente como estaba previsto. El Consejo. La flota había reaccionado de forma predecible. Los humanos habían demostrado ser abrumadores. Superioridad. Informe de daños. Ella ordenó. Asterisk Vengeance Times informa de menores. El daño al escudo ya se está regenerando. El resto de los buques no reportan datos significativos. Daño. Estamos al 95% de combate. Efectividad en toda la flota. Almirante. Vázquez asintió. 8 barcos se habían enfrentado. 300, habían destruido o inutilizado 112. Buques enemigos. Los barcos restantes tenían. Se rindió y la flota fantasma había. Apenas se ha arañado. Envía un mensaje a. Comando terrestre. Vázquez dijo. Infórmales que la flota del ayuntamiento ha sido neutralizada. El sistema Saúl es seguro. Mensaje enviado. Almirante. Vázquez contempló la vista.
Pantalla en la flota del Consejo averiada. A la deriva en el espacio. Esto era solo el comienzo. Ahora venía la parte difícil. Ahora, la humanidad tenía que demostrarle a la galaxia que esto no fue suerte ni sorpresa. Esto fue. ¿Qué pasó cuando amenazaste a un ser humano? Mundos. Prepárense para recibir prisioneros. Ella ordenó, y que alguien me traiga. Almirante T.X. Core. Creo que ha llegado el momento. Aprendió exactamente lo que los humanos intentaron conquistar de lo que realmente son capaces. El transbordador que transportaba el núcleo del almirante Tex. Se acercaron a los tiempos de ajuste de cuentas de la U.S. con 2 escoltas de combatientes humanos a los lados. En ambos lados, a través de la ventana gráfica, Tex se podía ver el enorme Dreadnought, cada vez más grande. De cerca, era incluso más intimidante de lo que había sido. Durante la batalla, cada superficie estaba funcional y con propósito, sin elementos decorativos, sin espacio desperdiciado. Esta era una máquina construida para la guerra por especies que comprendían la guerra. El transbordador entró en un hangar que podría haber encajado los tiempos dominantes colmillo tiempos dentro de él, con espacio de sobra. Al aterrizar, el núcleo vio filas de combatientes humanos, caída, barcos y pequeñas embarcaciones de ataque. Había cientos de ellos. Todo un aire. La fuerza contenida dentro de este único barco. Almirante, hemos aterrizado, dijo el piloto. En silencio. El núcleo Dex se mantenía en pie, temblando de piernas. No le tenía miedo a la muerte. Los Corbans eran guerreros, pero temía la vergüenza. Había liderado 300 barcos contra 8 y había sido destruido. La historia se contaría para generaciones. Su nombre sería sinónimo de fallo. La puerta del transbordador se abrió. Un escuadrón de marines humanos estaba de pie afuera en armadura de combate completa. La armadura los hacía. Parecían más grandes de lo que eran, pero Texor podían ver a través de las viseras de los cascos. Rostros jóvenes, miradas decididas. Esos eran no los guerreros primitivos, el consejo. Lo que esperaba. El almirante Texor, el escuadrón. Dijo el líder. Por favor, vengan con nosotros. El almirante Vázquez está esperando. Caminaron a través de pasillos que parecían extenderse para siempre. Bexor se dio cuenta de todo. Las paredes estaban revestidas de conductos y paneles de acceso, pero todo estaba organizados y eficientes. Miembros de la tripulación. Los ignoramos por completo. Algunos eran humanos, otros eran diferentes. Especies que el núcleo reconocía. Él vio un ingeniero Centauri, una especie que, por lo general, trabajaba para el ayuntamiento. Vio un técnico de Ixon. Vestían ropa humana, uniformes y trabajaban junto a la tripulación humana. Como iguales. ¿Permites que los extraterrestres entren en tu buques de guerra? Dexor preguntó. El líder de la marina miró hacia atrás. Cualquiera que quiera servir a la humanidad es bienvenidos. Juzgamos a las personas por sus acciones, no su especie. Algunos de los mejores oficiales no son humanos. Sorprendió al núcleo. El consejo mantuvo. Las especies se separaron en sus flotas. Cada una. La raza comandaba sus propios barcos. La idea. Las tripulaciones mixtas eran inusuales, pero como él observó trabajar al equipo y vio eficiencia que igualara o superara cualquier cosa en él. Flota del Consejo. Llegaron a una gran puerta. La sala de conferencias del almirante estaba marcada. La puerta se deslizó para abrirse y el núcleo fue conducido. Dentro, la habitación estaba dominada por una mesa grande con sillas alrededor. Pantallas holográficas flotaban en el aire, mostrando lecturas tácticas, barco, posiciones e informes de bajas. En él, la almirante Elena presidía la mesa. Vázquez era más pequeña de lo que el núcleo esperaba.
Los humanos no eran criaturas grandes en comparación a los Corbans, pero la forma en que ella miraba le hizo sentir como si estuviera enfrentando algo mucho más peligroso que se podría medir el tamaño físico. Almirante Bexor, dijo Vázquez, señalando a Silla. Por favor, siéntese. El núcleo de Beck se sentó. Torpemente. La silla humana no era diseñado para su complexión. Vázquez lo miraba con ojos que extrañaban. Nada. ¿Sabes por qué te pregunté? Aquí, preguntó Vázquez. Para regodearte con tu victoria, dijo con amargura. No, dijo Vázquez con calma. Para mostrarte algo. Para hacerte. Entiende algo. Entonces vas a. Para retomar ese entendimiento. Consejo Galáctico. Ella activó un pantalla holográfica. Mostraba la batalla que acababan de librar. Luchó, pero desde una perspectiva diferente. Perspectiva. Registros de sensores de las naves tripuladas. Bexor se observó a sí mismo dando órdenes. Observó cómo su flota se posicionaba alrededor de Marte. Él los vio caer en la trampa, así que fue tan perfecto que parecía coreografiado. Sabíamos que ibas a venir, dijo Vázquez. Sabíamos cuándo llegarías, cuántos barcos que traerías, y dónde te posicionarías. Hemos estado supervisar las comunicaciones del Consejo para años. Su cifrado es adecuado. Contra otras especies del Consejo. Es patético frente a la inteligencia humana. Servicios. El núcleo sintió sus balanzas. Sentir un escalofrío de vergüenza. Los habían estado vigilando. Todo. La operación había sido transparente para él. Humanos. Vázquez cambió la exhibición. Ahora mostraba patios de construcción. Enormes instalaciones en el espacio donde se encuentran las naves. Se estaban construyendo. Miles de trabajadores. Hidroons de construcción ensamblaron el casco. Placas y armas instaladas. Bexor vio docenas de dreadnoughts en diversas etapas de finalización. Lo que combatiste hoy fue no nuestro ejército. Vázquez dijo que era nuestra flota de defensa. 8 barcos asignados para proteger el sistema del alma. Tenemos 40 más dreadnoughts desplegados en todo el mundo humano. Espacio. Tenemos 100 más debajo. Construcción. Y tenemos astilleros que pueden producir. Los encontrarás más rápido de lo que podrás destruirlos. Volvió a cambiar la pantalla. Esta vez mostraba lo que parecía ser una enorme. Se está construyendo una estructura de anillo en las profundidades. Espacio. Este es el astillero Omega. ¿Cuándo? Se completará en 2 años. Será capaz de producir 5 dreadnoughts. Simultáneamente. Estamos construyendo 3 más instalaciones como esa. El núcleo se quedó mirando. En las imágenes. Esto era imposible. El Consejo tenía informes de inteligencia sobre capacidad militar humana. Nada había sugerido este nivel de producción o tecnología. ¿Cómo? Preguntó. ¿Cómo lo ocultaste todo? Vázquez sonrió fríamente. Porque quisimos. Porque mientras su consejo estaba ocupado con arrogancia, estábamos ocupados preparándonos. Sabíamos que la galaxia no nos aceptaría como iguales. Por lo tanto, decidimos no pedir aceptación. Decidimos aceptarlo. Ella se puso de pie y caminó hacia un gran mirador que miraba hacia el espacio. Los escombros. El campo de batalla aún era visible. Un cementerio de barcos del Consejo. ¿Quieres saber qué son los humanos, almirante? Somos supervivientes. Durante millones de años, evolucionamos sobre una planeta que intentó matarnos. Depredadores. Nos perseguían. Enfermedades. Nos contagiamos. Luchamos unos contra otros en guerras que mataron a millones. Y nosotros. Aprendió. Cada generación aprendió de el último. Desarrollamos armas. Nosotros. Desarrollamos estrategias. Nos convertimos en la cima. Depredadores de nuestro mundo. Vázquez se volvió.
para enfrentarlo. Luego fuimos al espacio. Y aquí estamos, el Consejo Galáctico. Cientos de especies que se han conocido. Paz durante siglos. Especies que olvidaron lo que es la guerra de verdad. Parece que sí. Pensabas que éramos primitivos porque nuestros barcos parecían viejos. Pensabais que éramos débiles porque lo hicimos. No tengas tus armas de energía. Tú hiciste el error fatal de juzgarnos por tú estándares en lugar de entendernos en nuestros términos. Ella activó otra. Mostrar. Esta mostraba la Tierra misma, el azul, planeta suspendido en el espacio. Cada ser humano. El niño estudia historia militar. Nosotros enseñamos. Ellos sobre batallas antiguas, sobre tácticas y estrategias desarrolladas. Hace miles de años. Les enseñamos sobre los errores que cometieron las civilizaciones. Cuando se volvieron complacientes. Les enseñamos que el precio de la paz es constante. Vigilancia y fuerza abrumadora. La pantalla cambió para mostrar a un humano. Militares. Jóvenes oficiales entrenándose en simuladores. Fuerzas terrestres practicando combate. Pilotos. Volar cazas a través de complicado. Maniobras. Mientras tu especie estaba en paz, estábamos entrenando. Mientras tú, las flotas estaban realizando acciones policiales contra piratas, estábamos desarrollando armas. Diseñado para combatir guerras contra pares. Competidores. Tomamos todo lo que aprendió de la historia de la humanidad y aplicó. Lo llevó a la guerra espacial. El resultado es lo que viste hoy. Sintió algo frío instalarse en su interior. Instinto. Estaba empezando a comprender. Los humanos no tuvieron suerte. No fueron sorprendentemente avanzados. Eran especie guerrera que se había estado preparando para este mismo escenario durante siglos. No puedes derrotar a toda la galaxia. Dexor dijo, pero su voz carecía de fuerza. Convicción, rió Vázquez. No lo era. Un sonido agradable. Toda la galaxia. No se unan contra nosotros. El Consejo no lo hará. Una entidad unificada. Son cientos de especies con intereses contrapuestos mantenidas. Unidos por la tradición y el miedo a cambio. La mitad se odian entre sí. Lo único que los mantiene unidos es la creencia de que el sistema actual funciona. Ella volvió a la mesa y apoyó ambas manos sobre él, inclinándose hacia adelante. Mirar fijamente a los ojos del núcleo. Vamos a romper esa creencia. Tú. Van a ayudarnos. No los traicionaré. El Consejo. Texor dijo con la dignidad que pudo. Tú ya. Tienen, dijo Vázquez. Al perder, al venir. Aquí con 300 barcos y regresando a casa a duras penas. Con menos de 200, demostrando a cada especie en la galaxia que el Consejo no es invencible. Esos humanos. Puede derrotarte. Se enderezó y cruzó los brazos. Esto es lo que está pasando. Va a suceder. Vas a regresar a el Consejo. Vas a decírselo. Exactamente lo que pasó aquí. Tú eres. Voy a mostrarles grabaciones de esto. Batalla. Vas a explicar en detalle cómo se destruyeron 8 barcos humanos. Más de 100 embarcaciones del Consejo. Y luego nos entregarás nuestro mensaje. ¿Qué mensaje?, preguntó Dexor. Vázquez activó un último holograma. Pantalla. Mostraba un mapa estelar con cientos de sistemas marcados en humano. Azul. La humanidad reclama soberanía sobre estos sistemas. Cualquier buque del Consejo quien entre sin permiso será destruido. Cualquier instalación del Consejo dentro 50 años luz del espacio humano serán desmantelado. Cualquier especie que lo desee. Los comercios con nosotros se realizarán en igualdad de condiciones. No como nuestros amos. El mapa se expandió, mostrando más sistemas. Estos sistemas contienen especies menores actualmente bajo control municipal. Se los estamos ofreciendo. Protección bajo el acuerdo terrano. Sí.
Si deciden aceptarlo, se convertirán en nuestros aliados y socios. Cualquier consejo, un ataque contra ellos se considerará un ataque contra la humanidad. El núcleo Vex analizó el mapa con creciente horror. Humanidad. No solo se estaban defendiendo, estaban construyendo un imperio, desafiando directamente a la autoridad del Consejo. Más de docenas de sistemas. El Consejo. Nunca aceptes esto, dijo. Entonces el Consejo será destruido. Vázquez respondió simplemente. Hemos identificado a todos. Instalación militar principal, cada astillero y cada mundo natal del Consejo. Si eligen la guerra, atacaremos todo. Ellos simultáneamente. Vuestras capitales arderán. Vuestras flotas. Tu civilización se dispersará. Se derrumbará. Ella se inclinó de nuevo hacia él. O puedes elegir la paz. Puedes aceptar a la humanidad como igual. Poder. Puedes negociar tratados que respeten nuestra soberanía. Pueden adaptarse a la nueva realidad de que la galaxia tiene una nuevo depredador alfa. Tex sintió que su mundo, desmoronándose, todo lo que había creído sobre él. El orden galáctico era erróneo. El Consejo no era suprema. La humanidad no era débil. El futuro no era como él lo había imaginado. ¿Por qué me cuentas todo esto? Preguntó en voz baja. ¿Por qué me muestras tú fuerza? Porque no queremos luchar contra toda la galaxia, dijo Vázquez. Y por primera vez, su voz se suavizó ligeramente. Ganaríamos. Pero el coste sería elevado para todos. Morirían miles de millones. Las civilizaciones desaparecerían. Otoño. Ofrecemos un camino mejor. Cooperación en lugar de dominación. Comercio. En lugar de tributo. Respeto mutuo. En lugar de sumisión forzada. Ella caminó hasta la puerta y se deslizó para abrirse. Tienes 3 días para reparar sus barcos y tratar sus herido. Entonces abandonarás el sistema del alma. Y regresar al Consejo. Dirás, todo lo que has visto aquí. Tú. Le entregaremos nuestros términos y usted hará que comprendan que la edad del Consejo. La supremacía ha terminado. El núcleo Vex permaneció en pie. Despacio. Sentía las piernas débiles. Estaba aturdido. Con todo lo que había aprendido. ¿Y si el Consejo se niega? Preguntó Vázquez. Su expresión se volvió fría de nuevo. Duro. Peligroso. Entonces les mostraremos que los 8 barcos contra los que luchaste hoy eran solo una advertencia. La verdadera guerra humana. La flota cuenta con más de 2.000 embarcaciones. Y. Almirante, no perdemos. 2 marines. Parecía acompañar a Teescore de regreso a su lanzadera. Mientras caminaba por él. Pasillos del Times, ajuste de cuentas. Asterisco, vio más de la tripulación humana. Ingenieros que mantienen sistemas de armas. Médicos atendiendo a heridos de su propia flota. Soldados entrenando en un gimnasio. Cada rostro mostraba determinación y confianza. Estos no eran los primitivos. Especies que el Consejo había pensado que eran guerreros que nunca habían. Dejaron de ser guerreros. Una civilización que se habían preparado para este momento a través de siglos. De vuelta en su lanzadera, volando. De vuelta a los tiempos dominantes. Asterisco, el núcleo miraba fijamente al ventana de visión en los dreadnoughts humanos. Ellos, suspendidos en el espacio como pacientes depredadores. Esperando, observando, listo. Pensó. Sobre la advertencia del embajador Chen. Usted. No tienes ni idea de lo que te espera al despertar. Ella. Tenían razón. Habían despertado. Algo para lo que la galaxia no estaba preparada. Habían subestimado a la humanidad. Y ahora todos pagarían el precio por ese error. Mientras su transbordador se acercaba. El colmillo dominante de los tiempos, asterisco, Dexor, tomó una decisión. Él cumpliría el mensaje de Vázquez.
Él diría. Él lo explicaba todo. Él se los mostraba. Las grabaciones y él recomendaría. Aceptan términos humanos porque la alternativa era la extinción. Y por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Tecore del Imperio Corvan era verdaderamente asustado. Habían transcurrido 6 meses desde la batalla de Marte. 6 meses que cambiaron la galaxia. Para siempre. El gran nexo estaba sumido en el caos. La sala del Consejo que una vez había sido una símbolo de la autoridad galáctica unificada. Ahora parecía más bien una sala de guerra, donde especies asustadas discutieron sobre supervivencia. Las pantallas holográficas no. Los programas de homenajes ya no se mostraban y rutas comerciales. Mostraron militares, despliegues, posiciones defensivas y escenarios más desfavorables. Presidente del Consejo. Berit se encontraba en el centro de cámara, su cuerpo cristalino parpadeando, con colores que denotaban estrés y miedo. A su alrededor, los representantes gritaban, unos a otros. Algunos exigían la guerra, otros imploraban por la paz, algunos ya lo habían hecho. Retiraron sus especies del Consejo. Autoridad absoluta. Orden, exclamó Ver. Afuera, su voz amplificada a través de cámara. Debemos tener orden. Los gritos se fueron apagando poco a poco. Berot miró. Alrededor de rostros de 300 especies. Miedo. Se manifestó en todos ellos de diferentes maneras. Los colores de los Ptari eran apagados y oscuros. Los Corbón permanecían tensos. Incluso las mentes más antiguas parecían perturbados, sus patrones energéticos fluctuando irregularmente. Lo tenemos todo. Berat dijo que habían visto las grabaciones. Todos han escuchado el informe del almirante Texor. Sabemos lo que pasó en Saúl. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos al respecto? Gran almirante Sestor de la Corvan. El imperio se mantuvo en pie. Él era el supremo comandante militar de todo el Consejo. Fuerzas, y su reputación había sido construida a lo largo de un siglo de éxito. Campañas. Pero hoy, parecía viejo y cansado. He analizado los datos de la batalla extensamente. Sexor dijo, consultamos con nuestros mejores expertos tácticos. La conclusión es inevitable. Si involucramos a la humanidad en un conflicto militar directo, perderemos. Sonidos de ira. Estalló en toda la cámara. Una guerra de pie. El líder se puso de pie, su cuerpo ardiendo de rojo. Colores de furia. Inaceptable. Nosotros. Superarlos en número 1000 a 1. ¿Cómo pueden? 8 barcos nos derrotan? Porque esos 8 barcos representan un nivel de sofisticación militar que no tenemos. Poseer. Sexor respondió sin rodeos. Humano. Las armas son más avanzadas. Escudos humanos. Son más fuertes. Las tácticas humanas son superior. Han estado estudiando guerra durante toda su existencia. Mientras hemos estado en paz. La brecha tecnológica es enorme. Activó una pantalla holográfica que mostraba datos comparativos. Eficacia de las armas humanas. Resistencia del escudo. Maniobrabilidad de la nave. Todos los indicadores demostraron la superioridad humana. Pero lo más importante es Sextor. Continuó, se han estado preparando para este mismo escenario. Construyeron militares en secreto. Desarrollaron armas diseñadas específicamente para contrarrestar nuestras fortalezas. Se entrenaron durante décadas para luchar contra nosotros. Mientras pensábamos que eran primitivos, se estaban convirtiendo en los más. Una peligrosa fuerza militar en la galaxia. Luego reunimos todos los barcos de cada especies miembros. Otro representante sugirió, reunimos una flota de 10.000 embarcaciones. No pueden soportarlo. Contra eso menos Alam le menos. Sexor negó con la cabeza. Según a la información que hemos recopilado,
La humanidad actualmente opera 47 dreadnoughts. De la misma clase que atacó al almirante. El núcleo. Tienen más de 2000 más pequeños. Buques capitales. Tienen defensa. Redes en torno a cada mundo humano que destrozaría cualquier flota atacante. Y. Están construyendo más barcos más rápido que podemos movilizarnos. Hizo una pausa, dejándolo que se asimile. Pero lo real. El problema no es su flota actual. El verdadero problema es su producción. Capacidad. Los astilleros humanos pueden producir buques de guerra a un ritmo que supera nuestros. Todo el complejo militar industrial. Sí. Hoy fuimos a la guerra, incluso si ganamos. En la primera batalla, reemplazarían a sus pérdidas más rápidas de lo que podríamos. Sería una guerra de desgaste que nosotros finalmente perdieron. El silencio se apoderó de la casa. Cámara. Esto no era lo que querían. Escucharlo era difícil, pero los datos eran innegables. ¿Entonces qué propone?, preguntó Barro. En silencio. Aceptamos sus condiciones, Questor. Dijo. Reconocemos la soberanía humana sobre sus supuestos sistemas. Establecemos relaciones diplomáticas formales. Nosotros. Negociar acuerdos comerciales en igualdad de condiciones y rogamos que queden satisfechos con eso. Jamás, gritó el líder guerrero Betari. No negociamos con primitivos. No son primitivos. Una nueva voz. Dijo. El embajador Chen subió al. Se le había concedido la palabra. Estatus diplomático después de la batalla. No. Ya no relegado a las especies menores. Caja. Son los militares más avanzados. Una civilización en la galaxia. Y tú la creaste. De esa manera. Miró a su alrededor. Cámara. Obligaste a la humanidad a convertirse. Lo que son. Usted se negó a tratarnos como lo que son. Como iguales. Exigiste sumisión. Tú. Amenazaste nuestros mundos. No nos diste ninguna oportunidad. No queda más remedio que prepararse para la guerra. Y ahora. ¿Te sorprende que nos hayamos preparado bien? Nos engañaste, dijo Bert con tono acusador. Ocultaste tus verdaderas capacidades. Tú. Nunca me lo preguntaste, respondió Chen simplemente. Tú. Supusiste. Tomaste decisiones basándote en lo que querías creer en lugar de lo que era verdad. Eso no es engaño. Esa es tu propia arrogancia cegadora. Tú. Activó su propio holograma. Pantalla. Mostraba un mapa de la galaxia, con el espacio humano resaltado en azul. A su alrededor había docenas de sistemas, marcados en verde. Estos son los menores. Especies que han solicitado protección. Según el acuerdo terrano, explicó Chen. Especies que estaban cansadas de pagar tributo al Consejo. Especies que querían desarrollar los suyos propios. Civilizaciones sin interferencia. En los 6 meses transcurridos desde Marte, 43 especies se han adherido al acuerdo. Más solicitudes. La membresía era semanal. Las cifras eran asombroso. Casi una sexta parte de todo el espacio conocido. Las especies que se desplazaban por el terreno habían abandonado el Consejo para la Protección de la Humanidad. Tú. Nos están robando nuestros súbditos. Un consejo. Representante acusado. Estamos ofreciendo. Les dio a elegir, corrigió Chen. Algo que el ayuntamiento nunca hizo. Únete a nosotros. Voluntariamente en igualdad de condiciones o permanecer independientes. No obligamos a nadie a enviar. Esa es la diferencia entre el acuerdo terrano y el acuerdo galáctico. Consejo. Ella cambió la exhibición para mostrar divulgación diplomática humana, comercio, acuerdos, intercambio de tecnología, cultura, intercambios, todos realizados entre iguales. La humanidad no quiere gobernar. Galaxia, dijo Chen. Queremos ser parte de, como pares, como socios. Ofrecemos protección para quienes la necesitan. Nosotros ofrecemos intercambio a quienes lo deseen.
Ofrecer amistad a quienes la buscan. Lo que no aceptaremos es la dominación. Los colores de Berat cambiaban a través de complejos patrones. Chen no pudo leerlos todos. Pero ella reconoció el conflicto y indecisión. El consejo no puede simplemente abandonar su autoridad. Ver dijo, 10.000. Años de tradición no pueden ser desechados. Entonces adapta tus tradiciones, dijo Chen. Respondió. La galaxia ha cambiado. La humanidad lo cambió. Puedes cambiarlo o te quedas atrás. El debate continuó durante horas. Representantes argumentaron. Algunos pidieron la guerra a pesar de evidencia de que fracasaría. Algunos llamaron para el aislamiento, retirándose del contacto con la humanidad por completo. Algunos lentamente comenzó a aceptar que el antiguo orden era muertos. Mientras el consejo discutía los acontecimientos en la galaxia avanzó sin ellos. El imperio Corvan, humillado tras su derrota, intentaron un ataque de venganza. En un mundo colonial humano llamado Nova Terra, enviaron 25 naves de guerra, incluyendo 3 de sus batallas más modernas. Cruceros. Se suponía que iba a ser un quirúrgico. Atacar. Golpear la colonia. Destruir. Infraestructura y retirada ante los humanos. Las fuerzas podrían responder. No lo sabían. Que los tiempos desafiantes de la USC eran realizando operaciones de patrulla en una zona cercana. Sistema. El capitán Okonkwo recibió el llamada de socorro de Novater y cambió de rumbo inmediatamente. Sus rastas. Cruzó 3 años luz en menos de 1 hora y llegué al Novater. Sistema justo cuando la flota de Corvan comenzó su bombardeo. Lo que siguió no fue un batalla. Fue una demostración. Tiempos desafiantes, involucraron a los 25. Corin envía simultáneamente su arma. Los sistemas rastreaban y atacaban a cada enemigo. Embarcación con una precisión que parecía imposible. Ella maniobró a través de ellos. Formaciones como una bailarina, siempre permaneciendo en posiciones donde los barcos corben. Se bloquearon mutuamente las soluciones de disparo, mientras que ella tenía tiros claros a todos. El encuentro duró 11 minutos. Cuando terminó, las 25 naves de Corin estaban destruido o inutilizado. The Times. Tiempos desafiantes, había sufrido un impacto menor. Daño del escudo que se regeneró dentro minutos. La población de Novatera observaba desde la superficie como una sola nave humana. Lo salvó de toda una flota. La grabación se extendió por toda la galaxia. Más rápido que la luz. Todas las especies lo vieron. Todos los analistas militares lo estudiaron. El mensaje era claro. Incluso solo, humano. Los Dreadnoughts eran casi invencibles contra fuerzas del Consejo Convencional. El Corben Empire se retiró formalmente de Consejo Galáctico. 3 días después, ellos firmó un pacto de no agresión con humanidad y solicitó unirse a la Acuerdo Terrano. El imperio que había conquistó 20 sistemas a lo largo de los siglos. Había sido humillado en 6 meses. Otros, especies seguidas. Algunos porque temían a los militares humanos. Podrían. Otros porque eran atraídos por la promesa de los acuerdos. Igualdad y asociación voluntaria. El Consejo estaba perdiendo miembros a raudales. 2 meses después de Novatera, embajador Chen se presentó una vez más en el Consejo. Cámara. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. La ira había desaparecido. La arrogancia había desaparecido. Lo que quedaba era resignación y aceptación pragmática. El Consejo Galáctico ha deliberado. Ver anunció. Sus colores eran apagados y nos hemos calmado. Hemos llegado a una decisión. Respecto a la condición de la humanidad, Chen se mantuvo firme. Con calma, sin mostrar emoción alguna. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Esto era
El momento que determinó a la humanidad. Futuro en la galaxia. El Consejo. Reconoce formalmente a la Tierra Unida. El Comando Espacial como fuerza militar soberana. Poder. Ver continuó. Reconocemos. Reivindicaciones territoriales humanas sobre él. Sistemas descritos en su propuesta. Nosotros. Acuerdan establecer relaciones diplomáticas formales. Relaciones y negociar acuerdos comerciales. En igualdad de condiciones. Hizo una pausa y sus colores. Cambió a algo que podría haber. Ha sido una vergüenza. Además, el Consejo. Reconoce que nuestros intentos anteriores. Estábamos equivocados al pensar que subyugaríamos a la humanidad. Pedimos disculpas por la pérdida de vidas y extendemos nuestro respeto a aquellos que cayeron, defendiendo sus hogares. La cámara estaba. Silencio. Una disculpa de la galaxia. El Consejo no tenía precedentes. En 10.000 años, nunca lo habían hecho. Reconoció un error. Finalmente, Berat dijo, el Consejo invita a la humanidad a toma asiento entre nosotros como permanente. Miembro con plenos derechos de voto. No. Se exigirá tributo. No se admiten envíos. Se exigirá. Te unirás a nosotros como iguales. Chen se permitió un pequeño sonríe. Esto era más de lo que la humanidad tenía. Me atreví a tener esperanza hace 6 meses. En nombre de la Tierra y de toda la humanidad. Yo. Aceptar la invitación del ayuntamiento. Observamos. Hacia un futuro de cooperación y respeto mutuo. Ella caminó hacia él. Tomó la palabra y ocupó su lugar en él. Mesa del Consejo. No en una especie menor. Casilla, no como peticionario, sino como igual. Un mes después, el presidente del Consejo, Berat, viajó a la Tierra para firmar personalmente el Tratado de Ginebra. Fue un acto simbólico. Gesto. El más poderoso. Representante de la civilización galáctica. Llegar al mundo natal de la humanidad para formalizar su nueva relación. La ceremonia tuvo lugar en la misma sala, donde los humanos habían firmado tratados que terminaban sus propias guerras siglos atrás. Berat lo consideró apropiado. Humanidad. Habían aportado su talento para la guerra a las estrellas, pero también entendieron. Paz. La almirante Elena Vázquez estaba de pie, junto al embajador Chen durante el ceremonia. Ella llevaba su vestido de gala. Uniforme, con herraduras metálicas que le cubrían el pecho. Berat notó que Vázquez nunca sonrió. Ella lo observaba todo con ojos calculadores. Incluso durante esto momento de celebración, no confías. Nosotros, observó Bert en voz baja mientras el personal diplomático preparó documentos para firma. La confianza se gana. Vázquez respondió, en este momento, tenemos mutuo acuerdo. Respeto nacido del miedo. Nos temes. Armas. Respetamos las de su civilización. Edad y conocimiento. Esa es la base. La confianza se gana con el tiempo. ¿Y si traicionamos ese respeto? Preguntó Berrot. La expresión de Vázquez. Endurecido. Entonces descubrirás que la flota fantasma contra la que luchaste era nuestra fuerza defensiva. Nuestras flotas ofensivas son mucho, mucho más grandes. Los colores de ver. Onduló con algo que podría haber. Ha sido un oscuro entretenimiento. Ustedes, los humanos, son fascinantes. Hablan de pasa el tiempo que nos recuerda que puedes destruir. Nosotros. ¿Es así toda la diplomacia humana? ¿Funciona? Sí, interrumpió Chen. Aprendimos hace mucho tiempo que la paz solo funciona cuando está respaldado por la fuerza. Nosotros. Quiero ser tu amigo, orador. Berrot. Pero nunca más volveremos a ser súbditos de cualquiera. El tratado era firmado. La humanidad se convirtió oficialmente en la nuevo miembro permanente de la galaxia. Consejo. Pero todos sabían la verdad. El Consejo ya no era la máxima autoridad suprema. La autoridad que alguna vez tuvo
La humanidad tenía. Esa ilusión se desvaneció. En los meses que siguió, el acuerdo terrano creció. Más fuerte. Docenas de especies se unieron. Nuevo. Se abrieron rutas comerciales. La tecnología era. Se compartieron. Se intercambió cultura. Galaxia que había permanecido estática durante los milenios comenzaron a cambiar y a crecer. Pero la humanidad nunca dejó de construir barcos. 3 años después de la batalla de Marte, la UESC. La flota contaba con más de 3.000 acorazados y 15.000 embarcaciones más pequeñas. Astillero Omega. Estaba completo y producía 5 capitales. Envíos cada mes. 3 instalaciones más. Como si estuviera en construcción. Almirante Vázquez se encontraba en el puente del Times. Asterisco de cálculo, observando nuevos barcos. Salida de los muelles de construcción. Su cabello. Ahora era completamente gris. 3 años de canas constantes. La vigilancia la había envejecido, pero sus ojos. Sus mentes seguían lúcidas y aún así permanecían despiertas. Táctico. Almirante. Estamos recibiendo informes diplomáticos desde la frontera. El comandante Chen informó. Ella había estado promovido y ahora servido como el Times. Director ejecutivo de Reckonings Times. Permanentemente. La hegemonía de las estrellas lejanas está haciendo medidas agresivas contra un miembro del acuerdo. Sistemas. La hegemonía. Vázquez. Lo consideraron. Eran poderosos. Facción que existía más allá del Consejo. Espacio. Habían presenciado el ascenso de la humanidad. Con recelo. ¿Son amenazantes? ¿Acción militar? Todavía no. Pero la retórica se está volviendo hostil. Ven. El acuerdo como una amenaza para su esfera de influencia. Vázquez asintió lentamente. Esto era inevitable. La humanidad alteró el orden galáctico. No. Todos lo aceptarían pacíficamente. Preparar las órdenes de despliegue para el segundo. Flota, comandada por Vázquez. 20 acorazados. Más buques de apoyo. Envíenlos al frontera. Asegúrate de que la hegemonía pueda ver. Ellos. 1. Una demostración de fuerza, almirante. Un recordatorio, corrigió Vázquez. Un recordatorio de que la galaxia ha cambiado. Que la humanidad proteja a sus aliados. Y. Que cualquiera que nos amenace enfrentará el mismo destino que la flota del Consejo en Marte. Se giró para mirar hacia afuera. Mirador hacia la creciente armada humana. Nosotros no son conquistadores, dijo Vázquez. En silencio. No buscamos un imperio. Pero tampoco somos débiles. No lo somos. Presa. Somos superdepredadores que tenemos. Aprendió a coexistir pacíficamente con otros. Siempre y cuando los demás respeten eso. Habrá paz. ¿Y si no la hay? Chen preguntó. La sonrisa de Vázquez era fría y peligroso. La sonrisa de un depredador que sabía que era lo más peligroso de la galaxia. Entonces les recordamos por qué nunca deberían hacerlo. Jamás subestimes a la humanidad. Muy por debajo. En la superficie de la Tierra. Los niños miraron hacia arriba. En las estrellas y soñaba con explorar. A ellos. No sabían nada de las batallas. Sus padres y abuelos sabían. Lucharon. No sabían nada de el terror que la galaxia sintió una vez en el ascenso de la humanidad. Solo sabían que la humanidad era fuerte, esa humanidad era respetados, que podían viajar. Estrellas sin miedo porque naves humanas. Custodiaba cada frontera. La era de la supremacía del Consejo había terminado. La era de el ascenso de la humanidad había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En las salas del Consejo en el Gran Nexus. Especies que antes exigían tributo ahora. Negociado en igualdad de condiciones. El Consejo Galáctico aún existía. Pero su naturaleza había sido fundamentalmente. Cambió. Ya no era una herramienta de
dominación. Se había convertido en un foro de cooperación. Y en el centro de todo, el embajador. Chen estaba sentado a la mesa del consejo, un ser humano. Entre los extraterrestres, representando una especie. Que había pasado de ser descartado como. Desde los primitivos hasta ser temidos como los más. Poderosa fuerza militar en el espacio conocido. A menudo pensaba en aquel día 6 meses antes de la batalla, cuando ella advirtió. El consejo no tenía ni idea de lo que ellos estaban despertando. Ella tenía razón. Despertó a un gigante dormido, una especie que me había estado preparando para este momento. A lo largo de toda su historia, la humanidad había mostrar a la galaxia lo que realmente significaba. Ser el depredador supremo, y la galaxia había. Aprendí a respetar eso. Porque en él, al final, la fuerza era lo único universal. El lenguaje y la humanidad lo hablaban con fluidez.